Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Hoy te voy a dar unos trucos muy importantes para que realices email marketing. Y es que hay muchas formas distintas de obtener información valiosa sobre tus posibles consumidores, así como de impulsar las ventas y de reforzar tu marca. Lo mejor es que sepas cuáles son tus objetivos, a quiénes te diriges y quién es tu consumidor o seguidor ideal. Pero por lo general, lo que no se sabe desde un principio es ¿qué canales de comunicación se pueden utilizar para que la campaña sea lo más exitosa posible? La estrategia del boca a boca puede que sirva para pequeños negocios locales, pero si el objetivo es diseñar una estrategia de marketing a mayor escala, debes intentar llegar a personas que quizás ni siquiera sepan que estás en el mercado. Y es por eso que el marketing por email es sumamente importante, ya que mientras no todos los posibles consumidores están en redes sociales o tal vez no leen blogs, casi todos, casi todos, por no decir el 100%, usan su correo. Y cuando hablamos del B2B, el business to business, el negocio entre empresas, el email marketing es el canal más rápido y efectivo para enviar mensajes y recolectar datos. Por ello, es un medio con un gran potencial y te conviene saber manejarlo a la perfección. Y para eso estoy yo. Hoy te daré 5 consejos sobre email marketing que debes conocer. Y nada, si te mola el contenido de marketing, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues nada curioso, aquí te doy 5 consejos para mejorar tu estrategia de email marketing en B2B, es decir, negocios que venden a otros negocios, ventas entre empresas. ¡Vamos allá! Piensa en tus clientes y entiende las diferencias. El marketing B2B, aunque tiene algo de parecido con el marketing directo, no es igual. Los clientes se comportan distinto y toman decisiones diferentes. ¿Pero por qué?, te preguntarás. Pues porque los consumidores regulares no suelen estar tan informados sobre lo que compran y por eso son más susceptibles. En cambio, los clientes empresariales suelen saber desde un principio exactamente lo que quieren y lo que necesitan. No basan sus decisiones en intuición o sentimientos en el momento, sino en la razón y también en la relación entre calidad y precio. Entonces, ¿qué tipo de consumidores deben ser el objetivo en el marketing B2B? Pues bien, en primer lugar, compañías que utilizan tus productos para poder producir otros bienes. Por ejemplo, una compañía que compra textiles para producir camisetas. En segundo, compañías que utilizan tus productos para automatizar procesos internos u otras labores secundarias. Por ejemplo, una compañía que compra papel y bolígrafos para sus oficinas. En tercer lugar, agencias gubernamentales o instituciones públicas o privadas que son potenciales consumidores si tus productos satisfacen sus necesidades. Y finalmente, compañías que revenden tus productos como tiendas pequeñas o locales. Pues bien, conocer bien al cliente y saber cuáles de ellos te hará poder empezar a diseñar y redactar tu primer correo o newsletter. Y allí tendrás que prestar atención al segundo consejo. Atento al asunto del email. Piensa específicamente en tu línea de asunto como si fuera la única línea de texto en todo el correo. ¿Por qué? Bueno, pues cuando tu correo llega a la bandeja de entrada de tu cliente, lo primero que esa persona lee es el asunto. Y son solo unos pocos segundos con los que puedes ganarte un nuevo cliente y por eso allí debes hacerle saber todo lo que necesitan sobre tu contenido. Y considerando que el trabajador regular de oficina recibe unos 121 correos cada día, ojito, 121, solo tienes unos pocos segundos para ganarte su atención. Y esto significa que debes transmitir tu mensaje de forma clara desde el principio, que es lo primero que se ve al recibir un correo. Al final, el asunto es como el titular de una noticia. Tiene que sintetizar y resumir bien lo expuesto dentro del mensaje. Y eso ayudará a la otra persona a interpretarlo sin abrirlo, a darle prioridad o no, y atenderlo así adecuadamente. Así que cuidando la redacción del asunto, que sea directo y preciso, ganáis bastante tanto tú como la otra persona. El marketing de contenido empieza con un título. Si envías un email en forma de newsletter, el título también es sumamente importante, pues es el que hará que el resto del contenido sea realmente visto. Mientras el asunto hace que el cliente dé o no clic, el título hará que lea o no el resto del correo. Y no olvides los trucos de CTR como pueden ser añadir algún emoji. Recuerda que esos elementos visuales bien utilizados siempre ayudan a llamar la atención. No dirijas el correo solo a un CEO.
Considerando que el objetivo es generar ventas y recolectar información valiosa, debes saber que no todos los individuos que toman decisiones en tu audiencia objetiva tienen los mismos roles dentro de las compañías. Y sí, el primer impulso puede ser contactar al CEO, ¿no? Al mayor jefe, pero no siempre es así, no siempre esto es una buena idea. Ya que imagínate, digamos que tienes problemas con la venta de productos que automatizan procesos de oficina. Pues bien, hay instituciones que necesitan estos productos, pero también hay grandes compañías, tiendas locales, emprendedores individuales y mucha más competencia. Por lo tanto, son distintos tipos de personas que están a cargo de abastecer estos productos en las compañías. Y todas estas personas tienen distintos pasados académicos o distintos estatus sociales. Tú hablarás con CEOs y dueños de negocios, pero también empleados, por lo que tu mensaje debe ser entendido por cualquier persona de forma sencilla. Tenlo en cuenta. Crea tu contenido. Pues bien, ya tienes un diseño de asunto y título para tu newsletter, pero está bien eso, ¿no? Pero ahora tienes que ofrecerle a tu audiencia algo que realmente provoque leer. Contenido que genere ventas. El contenido es lo más importante incluso si solo estás promocionando productos. En este caso, el contenido más valioso estará en las descripciones de productos que estarán en el correo. Y una buena idea es escoger contenido evergreen o perenne, ya que si además de promocionar tus productos logras ofrecer un mensaje útil y sobre un tema que no expire rápidamente, el valor del correo aumentará exponencialmente. El mejor texto es ese que responde preguntas, que ofrece trucos y consejos a la audiencia que pueden realmente ayudarles con algún problema personal o empresarial, y es importante apuntar no solo a ganar nuevos clientes, sino a mantener interesados a los existentes, considerando que cuesta 5 veces más atraer a un nuevo consumidor que mantenerlo. Y estas newsletters también se lo enviarás a clientes que ya son tuyos, no solamente a los nuevos. Y también es vital que el contenido sea único. Eso es muy importante también. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que las personas escuchan distintos tipos de música porque cada una les hace sentir de alguna manera particular. Pues bien, compran marcas específicas por esa misma razón. Escogen cosas basándose en la habilidad que el producto tiene de despertarles emociones o en otros casos por el pensamiento racional de que lo necesitan. Pues es igual cuando hablamos de contenido. Necesitas algo único, algo que le diga a tu audiencia que no solo te esforzaste en el producto, sino que tiene una esencia valiosa que presentarles. Y ojo, que no necesitas que tu mensaje sea una novela, no. No deberías siquiera preocuparte por la extensión de tu correo, siempre que tengas en cuenta que lo que entregas debe ser contenido de calidad y no información de relleno. Así que puedes crear un email muy corto y aún así tener un buen retorno de inversión si el mensaje es efectivo. Y esa efectividad en este caso significa que debes establecer tu punto en pocas palabras. Tus textos e imágenes deben ser escogidos profesionalmente y tu estilo ajustado a la audiencia a la que te estás dirigiendo. Y finalmente recuerda que tu contenido debe ser fácil de leer. Pocas personas leen artículos largos o bloques enormes de texto, y especialmente a quienes les envían algún contenido entre miles de correos que reciben. Por eso, tu mensaje debe ser sencillo y entendible. Utiliza subtítulos, puntos, listas, distintas fuentes siempre bien balanceadas y enfatiza la información más importante. Oraciones y párrafos cortos con suficientes espacios en blanco son la clave. Y nada, el marketing por correo electrónico ha demostrado ser de gran efectividad en las estrategias B2B. Y espero que estos consejos te sirvan para mejorar tus campañas, obtener también nuevos clientes y aumentar las ventas en los que ya tienes. Y nada, ¿qué te ha parecido este vídeo? ¿Te ha molado? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo que veas este vídeo, que lo tienes que ver sí o sí. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los mires y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.